Romanos 5, versículo 18-19. ¿Lo tenemos? Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y te he puesto ahí un cartelito, un letrero, con el título del mensaje de hoy. El poder del uno. Di conmigo, uno. El poder del uno. ¿Acaso uno puede tener poder para hacer algo? ¿Acaso el uno puede alcanzar grandes cosas? ¿Acaso el uno puede llevar a alguien a cambiar su vida? Vivimos en un tiempo donde parece que una sola persona no puede hacer mucho. Donde parece que una sola persona está limitada para alcanzar grandes sueños o grandes propósitos o grandes objetivos. Vivimos en medio de una sociedad donde los problemas son enormes, tan grandes, de tal magnitud que muchas veces nos vemos tan pequeños frente a ellos que creemos que somos incapaces de poder cambiar apenas ni un pequeño porcentaje de esa situación. Problemas que atañen a toda la humanidad. Encontramos guerras, corrupción, encontramos injusticia, encontramos confusión espiritual. Y muchas veces el ser humano piensa, ¿qué puedo hacer yo si soy solo una persona? ¿Qué puedo provocar yo en medio de tanto desastre si estoy solo? Porque ¿acaso una persona puede cambiar algo? ¿Acaso una persona puede marcar la diferencia? Yo quiero que en esta mañana salgamos de este lugar creyendo que podemos marcar la diferencia. Que podemos traer cambios, que podemos traer diferencia en medio de esta sociedad. Podemos decir con confianza que un hombre llamado Abraham Lincoln, ¿te suena? Ese hombre cambió su mundo un día en Gettysburg. Le bastó levantarse para inspirar a toda una nación para alcanzar un cambio. Un hombre, también un hombre llamado Nelson Mandela, desconocido por el mundo, ¿no? Nelson Mandela, ¿qué hizo Nelson Mandela? Mira, él pasó 20 años en prisión. Él estuvo en la cárcel por oponerse a algo que se llamaba y que se sigue llamando apartheid. La sociedad blanca discriminaba a la sociedad negra, a la sociedad de color. Pero aquel hombre llamado Nelson Mandela contribuyó a la sanidad de toda una nación. Contribuyó al cambio de mentalidad de todo un país. Mostrando cómo, ¿sabes? Él mostró una actitud de amor hacia aquellos que eran sus enemigos. Hacia aquellos que le rechazaban. Hacia aquellos que levantaban una declaración en contra de los que eran de su misma raza. ¿Y quién no ha oído hablar de Teresa? Santa Teresa de Calcuta o la Madre Teresa. ¿Te suena? De Calcuta, ¿por qué? Porque trabajó muchos años en la India. Su dedicación fue tan poderosa que no solo cambió la vida de muchos, sino que fue una plataforma de compasión para otros. Y te estoy hablando de personas que han sido conocidas a nivel de este mundo, de esta sociedad. Ella sirvió de inspiración para que muchos cambiaran las vidas de millones de personas alrededor del mundo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Una persona puede marcar la diferencia. Una persona puede marcar un antes y un después. Y estos pequeños ejemplos que hemos visto simplemente son héroes de la sociedad. Héroes de un tiempo determinado y de un momento determinado. Héroes que han existido. Héroes que existen hoy por hoy, pero héroes que existirán también en el pasar de los tiempos. Y quizás en este día tú te comparas con alguno de ellos y dices, yo no les llego ni a la suela del zapato. Yo, un Nelson Mandela, ni por asomo. Yo, una Teresa de Calcuta, no me parezco ni en el blanco de los ojos. Porque nos vemos pequeños frente a ejemplos tan importantes y tan grandes.
Quizás en este día piensas que no lograrás cambiar nada y eso te lleva a frustrarte. Eso te lleva a quedarte sentado, simplemente mirar, pasar el tiempo cada día delante de tus ojos. Simplemente viendo cómo las situaciones se van sucediendo una tras otra, pensando, no voy a lograr cambiar nada. Pero yo quiero decirte que te equivocas. Estás en un posicionamiento mental erróneo. ¿Sabes por qué? Porque no eres capaz de verte como te tienes que ver. No eres capaz de ver tu identidad como la identidad que realmente reposa en tu vida en este tiempo. Necesitas mirarte según la visión de Jesús. Mira, tú no te tienes que mirar en un Nelson Mandela, no te tienes que mirar en un Abraham Lincoln, no te tienes que mirar en una Teresa de Calcuta, no te tienes que mirar en grandes hombres y mujeres. Necesitas mirarte en aquel que lo cambia todo. Necesitas mirarte en aquel que lo hace posible todo. Acude a la palabra y verás. Mira, la Biblia es la historia del poder del uno. La Biblia es la historia del poder del uno. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús vino a morir por uno. Jesús vino a cambiar la historia del uno. ¿A él le importaban las multitudes? Sí. Pero ¿sabes esas multitudes de qué estaban llenas? De personas individuales, de corazones únicos, de circunstancias únicas. La Biblia es la historia del poder del uno. Cuando Dios quiere cambiar la historia, Él no comienza con una multitud, sino comienza con una persona dispuesta a marcar la diferencia. Comienza con alguien que está dispuesto a decir, yo puedo transformar algo. Dios no necesita multitudes. ¿Sabes lo que necesita? Él necesita disposición en este tiempo. Él necesita personas que digan, heme aquí. Cuando uno se levanta en el poder de Dios, la atmósfera comienza a ser cambiada. La atmósfera comienza a ser transformada. Cuando uno se levanta, su entorno comienza a ser cambiado. Su entorno comienza a sufrir una transformación. Y ese uno puede cambiar generaciones. ¿Lo crees o no? Yo creo que la iglesia hoy por hoy puede cambiar generaciones. Puede transformar generaciones. Mira, el mundo parece tan grande. Los problemas parecen tan complejos. Y nosotros tan pequeñitos. Somos como Ant-Man. ¿Sabes quién es Ant-Man? ¿No te suena? ¿Quién sabe quién es Ant-Man? No sé si lo he pronunciado bien. El hombre hormiga. Un hombre como tú y como yo que lleva un traje horroroso y de repente le da un botón y ¿qué hace? Se queda así. Muchas veces nosotros nos vemos frente a las realidades de la vida, frente a las situaciones que nos rodean como Ant-Man. Chiquitito, pequeñito, minúsculo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no necesita multitudes para cambiar la historia. Dios le basta uno dispuesto que quiera seguirle. Uno dispuesto que quiera levantarse. Uno dispuesto que a pesar de su tamaño, que a pesar de su estatura, diga, Señor, yo voy contigo a donde tú quieras llevarme. Señor, yo voy a declarar lo que tú quieras que yo declare. Señor, yo voy a orar en la autoridad y en el poder que tu Espíritu sé que está en mí. Y no es el traje de Ant-Man. Es algo mucho más grande. Es algo más único. ¿Recuerdas a un Noé? En medio de un mundo desastroso, en medio de una sociedad alejada de Dios, Dios le dice, construye un arca. Y al construir ese arca marcó la diferencia y fue capaz de preservar la vida. Fue capaz de darle una continuidad al plan de Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Abraham dice que creyó a Dios. Abraham creyó la promesa. Y hay una canción que se cantaba cuando yo era pequeño que decía que padre Abraham muchos hijos tiene. ¿Sí? Los que sois viejos como yo, la recordaréis. Y dice, yo soy uno de ellos, tú también lo eres. ¿Alabemos a quién? Al Señor, ¿verdad? Abraham creyó en la promesa de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Creyó que su descendencia se iba a multiplicar.
Se lo estaba diciendo a un hombre que no tenía hijos, que estaba casado con una mujer estéril. Pero Abraham creyó la promesa y dio origen a un pueblo. Dio origen a una nación, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, siendo como era, sufriendo la transformación que sufrió, liberó a un pueblo entero, siendo un solo hombre. Un David, un pequeño David, en medio de un campo de batalla se enfrentó a un filisteo que dicen que era bastante grande. No sé si era gigante como los que nosotros nos imaginamos o gigante de los que son muy altos y muy grandes y muy fuertes. Un armario empotrado. El caso es que estaba fuerte, porque si tenía que levantar las armas que dice la Biblia que pesaban lo que pesaban, fuerte estaba el tío. Y David, apenas siendo un chico, derrotó a un gigante. Pero la victoria no fue derrotar al gigante, sino que trajo esperanza a toda una nación. Trajo esperanza a un pueblo que se había olvidado que quien pelea las batallas no son ellos. Que quien pelea la batalla es Dios que va al frente de ellos. Un Daniel mantuvo encendida la fe en medio de una tierra pagana, en medio de un lugar extraño. ¿Te imaginas? Una cultura extraña, una cultura que estaba rendida a lo que era la adoración a dioses ajenos. Pero Daniel se mantuvo firme en medio de esa tierra, mantuvo encendida la fe cuando tenía que posicionarse. Uno marcaba la diferencia. ¿Y sabes quién es el uno por excelencia? Jesús. Jesús cambió el rumbo eterno de toda la humanidad. ¿Y por qué te cuento todo esto y te he hecho este recorrido por personajes de la historia? Mira, porque Dios siempre ha usado... ¿A quién? Ah, sí. ¿A quién ha usado Dios? A uno. Dios siempre ha usado a uno. ¿Para qué? Para hacer algo que impacta. Para hacer algo que produce cambios. Que produce transformación. Que impacta mucho. Y es por eso que hoy te quiero hablar del poder del uno. Del poder de alguien que dice, aquí estoy, heme aquí. Yo quiero ser usado por ti para cambiar la realidad de muchos. Yo quiero ser usado por ti para cambiar la realidad de mi ciudad. Yo quiero ser usado por ti para cambiar la realidad de mi nación. Yo quiero ser usado por ti para cambiar la realidad de mi familia. Para cambiar la realidad en mi matrimonio. Para cambiar la realidad en mi vecindario. Señor, yo quiero ser usado por ti. Mira, Dios no necesita multitudes, necesita disposición. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto para Dios? Cuando uno se levanta en el poder de Dios, cambia la atmósfera. Cambia el entorno. Cuando uno se levanta en el poder de Dios, las generaciones tienen esperanza, tienen expectativa, tienen futuro. Jesús fue el uno que lo cambió todo. Dice que cuando Jesús vino, Él vino en medio de un mundo que andaba en oscuridad y en tiniebla. En un mundo que andaba perdido, sin esperanza, separado de Dios. Y en medio de toda esa realidad, el plan de Dios no fue enviar un ejército de ángeles, ¿verdad que no? No fue el plan de Dios poner a todas sus huestes celestiales en un ejército impresionante, descender desde los cielos y decir, ahora voy a cambiar a esta nación rebelde. Voy a transformar todo lo que ellos han hecho en el poder de este ejército. Dios no envió un movimiento político que derrocara al imperio romano en aquel tiempo, que derrocara la autoridad de los fariseos y de los sacerdotes que estaban distorsionando el corazón y la ley de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a uno. Dios envió a su Hijo unigénito. Dios buscaba redimir el corazón ¿de quién? Del hombre. Dios buscaba redimir al hombre, pero solo uno podía hacerlo. Solo uno podía cumplir ese propósito. ¿Y quién era ese uno? El Hijo de Dios hecho carne. El Hijo de Dios hecho hombre. Y Juan 1:14 lo declara y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Pero por qué fue hecho carne? ¿Por qué habitó entre nosotros? ¿Por qué vino y se hizo igual a aquellos que somos débiles,
aquellos que sufrimos, aquellos que experimentamos quebranto. ¿Por qué se hizo igual? Lo hizo por lo que dice Juan 3:16, que conocemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió a Jesús no como parte de un plan humano, no como parte de una estrategia humana. Vino por amor. Él vino por amor. Y su sola vida, el entregarse en la cruz, fue suficiente para traer redención a muchos. Fíjate si somos muchos, que es a toda una humanidad. Uno puede cambiar la historia de muchos. Uno puede acabar con un problema tan grande como es la muerte, el pecado y la separación de Dios. Uno, frente a un problema que englobaba a toda la humanidad, pudo traer solución. Su nacimiento marcó el cumplimiento de las promesas. Su vida marcó un modelo de vida en santidad. Su muerte, su resurrección. ¿Qué hicieron? Abrieron una nueva era de esperanza para el ser humano. Para aquel que estaba perdido. Para aquel que estaba desamparado, para aquel que miraba al frente y no veía expectativa, para aquel que veía su enfermedad y no veía una salida, para aquel que veía su pecado y no veía una esperanza de cambio. Pero Jesús vino a traer cambios, porque Jesús es el ejemplo supremo del poder del uno. Del poder del uno. Jesús fue ese uno obediente. Si algo hizo Jesús es que obedeció completamente. ¿Recuerdas a Adán? Un día allí, en el lugar donde Dios lo había plantado, mientras que Adán desobedecía, mientras que Adán trajo pecado, encontramos a Jesús obedeciendo y trayendo justicia. Y esa obediencia de uno, ¿qué trae? Vida a millones de personas. Oportunidad a millones de personas. Mientras muchos se rebelan, Jesús se sometió al plan del Padre. Mientras muchos no quieren andar según el propósito de Dios, donde todos fallamos, ¿sabes quién triunfa? Jesús triunfa. Jesús es capaz de triunfar. Su vida, su muerte y su resurrección. Todo lo que engloba la vida y el ministerio de Jesús se sometió al plan del Padre. Se sometió a un plan perfectamente diseñado, con un propósito, que un problema grande, enorme, impresionante, que nadie podía cambiar, uno lo iba a transformar. Uno iba a traer la solución. Filipenses 2, 8, 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. La obediencia de uno llamado Jesús trajo vida a millones. Jesús fue tentado, Jesús fue rechazado, Jesús fue golpeado, traicionado. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca se rindió. Jesús nunca tiró la toalla. Jesús entendió el motivo por el cual Él había venido. Él siguió adelante porque sabía que su misión marcaría la diferencia. Sabía que su misión salvaría a toda una humanidad. Una sola vela minúscula puede iluminar la oscuridad dentro de una sala, dentro de una habitación. Jesús fue esa luz encendida en medio de las tinieblas. Dice, luz resplandeció sobre ellos. El mundo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz era la luz de uno llamado Jesús. Y hasta hoy su luz sigue alumbrando. Jesús no vino como parte de una multitud. Jesús no esperó a tener todos los recursos posibles para cambiar a la generación de su tiempo.
Jesús ni siquiera buscó la aprobación popular de aquellos que estaban en el gobierno. Él vino solo. Y en su soledad impactó a generaciones. En su soledad, la entrega que Él demostró, la pasión que Él demostró, impactó a generaciones. Él fue el uno que lo dio todo por ti y por mí. Y sabes, hoy tú y yo podemos ser ese uno que decide aceptarlo. Ya se nos hizo la invitación en esta mañana. Pero yo quiero volver a lanzártela. Y que mientras que escuchas este sermón, puedas dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. Si aún no has decidido ser ese uno que decide aceptar a Jesús y decide seguirle. Mira, Jesús fue ese uno que dio su vida para cambiar tu historia. Para cambiar tu camino. Para cambiar tu propósito. Y dentro de su plan no estaba solo salvarte, sino que está también transformarte. ¿Para qué? Para que seas parte de un plan perfecto diseñado para ti. Un plan perfecto diseñado para que tú seas una herramienta que puedas levantarte como ese uno capaz de dar un mensaje diferente en medio de este tiempo. Y antes de pensar en ser uno que cambia el mundo, primero necesitamos ser uno cambiado por Jesús. Amén. ¿Cuánta gente decide, voy a cambiar el mundo sin haber pasado antes por un cambio de transformación a través de la sangre de Cristo? La verdadera revolución comienza primero en el corazón. Pero sabes, Dios siempre ha usado a uno. A Dios le encanta el número uno. Después de Jesús, hemos leído ejemplos de personajes dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, que demuestra el poder del uno. Un poder que sigue vigente. Dile al que tienes al lado, mira, el poder del uno no se ha acabado. Aún quedan muchos unos. Mira, Dios busca a uno. Y cuando Dios busca a uno, en su lista del uno que busca, no tiene al lado un currículum vitae extraordinario. Él no busca fama, no busca licenciados, no busca gente con grandes recursos. Él busca a uno que diga, yo estoy disponible. Busca a uno que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Mi vida te pertenece y te voy a obedecer hasta lo que quieras que haga. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Y cómo termina ese versículo? Dice, y no lo hallé. Y no lo hallé. Jesús busca a alguien que diga, aquí estoy. Aquí estoy, envíame a mí. Y sé que cuando pensamos en lo que Dios está demandando de nosotros, lo primero que hacemos es mirar nuestras vidas, es mirar nuestras agendas, es mirar nuestros proyectos, es mirar nuestros sueños. Y cuando hemos mirado todo eso, entonces le decimos, Señor, yo estoy disponible en un 3% de mi vida. Pero todo cambia cuando tú lo primero que haces es decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. El 100% del porcentaje de mi vida está a tu disposición. ¿Sabes por qué cambia? Porque entonces tu agenda comienza a ser estructurada según el plan de Dios para tu vida. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no vas a cumplir tus sueños? No. Quiere decir que vas a cumplir los sueños que Dios diseñó para ti. Quiere decir que vas a poder tener tu casa, que vas a poder casarte, que vas a poder trabajar como todas las personas normales, que vas a poder caminar cada día con la familia, que vas a poder disfrutar de tiempo, pero con una diferencia. Vas a ser ese uno que marca la diferencia en medio de todas las cosas. Porque vas a estar caminando en el plan perfecto de Dios. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una vida completamente rendida a Él. Nunca pienses que no vas a alcanzar nada si rindes tu vida delante de Él. Nunca pienses que no vas a lograr nada si tú limitas o dejas tu tiempo en las manos de aquel que te creó, en las manos de aquel que te formó. Moisés se sintió incapaz. ¿Recuerdas? No puedo. Soy torpe, no hablo bien. ¿Cómo me van a creer? ¿Cómo voy a sacar a una nación de un pueblo tan poderoso como el egipcio? ¿Cómo voy a vencer a Faraón? Pero Dios lo usó. Dios lo usó. Gedeón no creía que pudiera vencer en la batalla. Pero Dios lo llamó guerrero valiente.
Esther, ¿te acuerdas de Esther? El año pasado hablamos mucho de Esther. Una joven extranjera que cambió el destino de un pueblo, que cambió el destino de una nación. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era un copero. Él cataba vino. La profesión que a muchos les gusta. El copero del rey. Además, un copero con plus de peligrosidad y de riesgo. Porque si el vino estaba envenenado, el primero que iba para abajo era el copero. Un hombre que trabajaba en la corte como copero reconstruyó toda una nación. El poder de uno. Y no porque eran gente especiales. Eran gente que supieron decirle a Dios, heme aquí. Pero ¿te acuerdas de Saulo de Tarso? Un perseguidor. Alguien que iba pegándose cabezazos contra un aguijón, contra una pared todos los días. Pero aquel hombre llamado Saulo, el perseguidor, terminó siendo Pablo, el apóstol que llevó el evangelio a muchos lugares de todo lo que era el imperio conocido, el imperio romano, todo Asia. Un apóstol influyente. La historia cambia cuando uno dice sí a Dios, amén. La historia cambia, porque si tú te miras a ti mismo con tu currículum, dices, yo no voy a cambiar nada, no voy a cambiar ni el color de mi habitación, no voy a cambiar ni el color de la pared que tengo al lado. Pero cuando uno dice sí a Dios, es decir, cuando uno ora, dice, Señor, yo paso tiempo, ¿en dónde? ¿De qué hablábamos hace unos días o hace una semana? Pasamos tiempo en su secreto, conocemos el corazón de Dios. ¿Sabes qué pasa? Los cielos se abren. Y cuando los cielos se abren, Dios derrama. Dios derrama de su palabra, de su gracia. Cuando uno perdona, una familia se sana. Cuando uno comparte a Cristo, cuenta su testimonio, ya sea en 1 minuto, en 2 o en 3, pero cuenta su testimonio, ¿sabes? Una vida se salva. Una vida tiene la oportunidad de ser cambiada. Cuando uno se levanta en fe, otros encuentran esperanza. Ese es el poder del uno. Así que nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una vida completamente rendida a Él. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con tu vida si esa vida está rendida a los pies de Jesús. Quizás hoy no te sientes el más preparado. Quizás hoy no te sientes el más conocido. Quizás no es el que tiene más likes o el que tiene más seguidores. Quizás no eres el que tiene más influencia o más preparación. Pero si te dispones, si le dices, Señor, heme aquí. Aquí está mi vida. Mira, Dios te puede usar poderosamente. Dios puede sorprenderte. Dios puede sorprender a otros a través de lo que tú puedes llevar a cabo. Cuando David tomó su onda frente a Goliat, lo hizo ahí a pecho descubierto, con solo 3 piedras. Él cogió 3 piedras, pero llevaba algo más importante que la onda y que las piedras. Él llevaba fe. Él sabía en quién había creído. Él sabía quién le había hecho ser ese uno, y eso bastó para cambiar la historia de su pueblo. No fue la fuerza de David, fue su disposición. No fue su tamaño, fue la fe que le movió, y no fue su poder, fue el poder de Dios, usando a uno. Usando a alguien dispuesto, usando a alguien que no se dejó amedrentar, que no se dejó contaminar por las mentiras del enemigo. Y tercero, el uno que continúa la misión. Mira, Jesús no solo fue el uno que cambió la historia, sino que Él nos llama hoy a continuar lo que Él comenzó. Amén. Tenemos un llamado, ser ese uno que se levanta para terminar lo que Él inició un día. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Jesús te delega su misión. El evangelio pasó de Jesús a sus discípulos, de los 12 a 70 y de 70 a miles. Y el evangelio ha pasado de generación en generación. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue siendo la misma, ¿sí o no? ¿Ha cambiado? Han cambiado algunas versiones, algunas palabras. Se ha hecho más comprensible en algunos conceptos. Pero sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma palabra de Dios. Y hoy, más de 2000 años después, y escúchame bien,
sigue creciendo el poder del uno. Sigue creciendo el poder del uno. ¿Cómo crece? Crece en cada generación de hombres y mujeres que se levantan diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que siguen diciendo, Señor, no me conformo a ser simplemente un número más, que llena una estadística más, que ocupa una silla más, que viene cada reunión para escuchar y para simplemente salir de aquí con un mensaje bonito. No, Señor, yo quiero ser ese uno que cambia generaciones. Yo quiero ser ese uno que se implica en el proyecto que tú iniciaste. Yo quiero ser ese uno que trae esperanza y que trae oportunidad a aquellos que están alrededor. Cada creyente es llamado a ser un continuador del legado de Cristo. ¿Cómo? Con aquello que dice Hechos 1:8. Con el poder de Dios. Amén. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús está disponible hoy ¿para quién? Para el de al lado. ¿Para quién? Para el de atrás. No para el ministerio. ¿Sabes para quién está disponible? Para ti y para mí. Para cada uno de nosotros. Para tu vida y para mi vida. Ser el uno no siempre significa estar en un lugar de púlpito, de conferencia. Mira, puede significar perdonar donde otros guardan rencor. Eso es ser el uno. Sé capaz de decir, te perdono. Sé capaz de enterrar heridas. Ser el uno puede ser aquel que sirve donde otros buscan reconocimiento. Pero tú decides servir. A pesar de que no salgas en la foto del empleado del mes. A pesar de que los de media nunca saquen tu foto sirviendo. A pesar de que el cartel nunca digan que lo has hecho tú. Ser el uno significa brillar donde hay oscuridad. Marcar la diferencia. Ser el uno, ¿sabes lo que significa? Creerle a Dios cuando todos dudan. ¿Cuántas veces Dios ha dicho locuras? Y no locuras porque Dios esté loco, sino porque son cosas que muchas veces no nos entran en nuestro entendimiento, que con nuestra mente finita no logramos ver o alcanzar. Pero Dios ha sembrado una palabra mucho más grande que tú y que yo. ¿Sabes? Ser el uno significa creerle a Él. Cuando todos dicen no es posible, pero de repente ese uno que se llama Dios hace posible todas las cosas. Hace posible todas las cosas. Pedro predicó un solo sermón. ¿Y qué pasó aquel día? 3,000 personas fueron transformadas. Pablo, ¿qué hizo? Fundó iglesias a lo largo de todo el imperio romano. ¿Y tú qué puedes hacer con tu testimonio en este tiempo? ¿Qué puedes hacer con lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué puedes hacer contando a otros lo que tú estás viviendo y experimentando hoy por hoy? Mira, tú puedes transformar tu entorno. Tú puedes cambiar la realidad de tu barriada. Tú puedes transformar a aquellas personas que se encuentran cerca de ti. Un misionero desconocido un día predicó a un joven que se llamaba Billy Graham. ¿Te suena Billy Graham? Billy Graham se convertiría años después en un predicador que alcanzó a millones. Que llevó un mensaje de esperanza a muchos. Nunca sabes hasta dónde llegará tu obediencia. Nunca sabes hasta dónde llegará tu disponibilidad, tu disposición. Mateo 5:14, y con esto voy cerrando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Tu fe, tu obediencia a Dios puede ser la chispa que enciende un fuego en tu familia, en tu ciudad, en tu escuela, en tu lugar de trabajo. Tu fe, tu testimonio, el poder del uno sigue vivo. Sigue vivo, no lo dudes. El poder del uno es para hoy. Jesús fue el uno que cambió a la humanidad, pero ahora Él nos llama a cambiar el rumbo de nuestra generación. En un mundo donde todo parece complejo, donde todo parece difícil, donde todo parece imposible, pero Él nos llama a cambiar el rumbo de nuestra generación. Y solo necesitamos decirle, Señor, heme aquí, úsame. Dios puede comenzar un avivamiento con solo una persona.
Dios puede marcar la diferencia con un corazón que se rinde delante de Él. Dios puede transformar los ambientes con una sola persona que dice, Señor, yo quiero buscar tu corazón. Mira, Él puede restaurar la familia con un solo hombre o una sola mujer. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Quiero cerrar este mensaje invitándote a que le digas ahí donde está, Señor, yo quiero ser ese uno. Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser ese uno. Primero, transformado por tu poder. Es ser uno cambiado por tu amor. Ese uno, y si aún no lo has hecho, que le digan esta mañana, Señor, yo quiero ser ese uno que se rinda a los pies de tu cruz. Que te acepta como su Señor y su Salvador. Pero no quiero quedarme ahí, sino que luego quiero ser ese uno que se pone a tu disposición para cambiar generaciones, para transformar generaciones. Mira, Dios está buscando y creo que Dios nos está llamando como iglesia a que realmente aceptemos el desafío que tenemos por delante. Dios está llamando a hombres y mujeres que decidan decirle sí a Jesús. Que decidan decirle, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo en el lugar donde me pongas. No importa si es un lugar visible o un lugar invisible, lo que importa es que lo que hago, lo hago para ti. Para alcanzar grandes cosas que van a cambiar y van a transformar esta generación. En esta mañana Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos no solo a calentar una banca, no solo a venir a una reunión, no solo a pertenecer a un grupo en el cual se siente cómodo. Dios está buscando hombres y mujeres que decidan morir a sí mismos para decirle, Señor, yo quiero ser parte del cambio en esta tierra. Yo quiero ser parte del cambio en esta nación. Sabes, hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que está pereciendo. Hay mucha gente que anda como ovejas sin pastor, confundida. Pero uno puede llevar luz delante de ellos. Uno puede levantarse en medio de las multitudes y marcar la diferencia. Y no porque seas el más guapo, el más alto, el más fuerte, sino porque ese uno está lleno de la presencia y del carácter de Jesús. Porque ese uno está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque ese uno tiene una autoridad delegada de parte de Dios para obrar milagros, para obrar grandes cosas. Y donde nadie es capaz de hacer nada, ese uno es capaz de transmitir vida en el poder de Dios. Ese uno es capaz de transmitir libertad en el poder de Dios. Ese uno es capaz de traer cambios en el poder de Dios. Pero yo te quiero preguntar, ¿serás tú ese uno? ¿Serás tú esa vida que diga hoy, Señor, yo quiero no solo congregarme, no solo reunirme, yo quiero ser parte activa de ese pueblo que tú estás buscando para que de forma unipersonal sea capaz de marcar la diferencia? Señor, en esta mañana mira nuestras vidas. Señor, en esta mañana mira el corazón de todos los que estamos aquí.